Le reitero que Esfera se modifica para usted. Ahora más noche, a las 10 de la noche, todos los martes, 1 hora de duración, estaremos planteándole estos temas que vale la pena discutir así abiertamente. Hoy estamos con el sacerdote y vocero de la Arquidiócesis Tapatía, Antonio Gutiérrez Montaño, con el maestro Víctor Ramos Cortés. Él es, pues podemos decir, un especialista en estos temas de la religión y la investigación de este tema. Las repercusiones que arrojó la visita de Benedicto XVI son buenas o malas. Pero estábamos hablando de estas agendas particulares que pueden tener algunos, ¿no? Que no necesariamente es toda la iglesia. Padre, tenía un punto ahí que me iba a decir. Bueno, a propósito de esto, sin duda que los obispos, y de acuerdo a la región donde están, tienen su propia agenda de temas y también como colegio elaboran su propia agenda de temas. Pero se dan cuenta también que a la larga una estrategia paralela o a veces que pudiera parecer opuesta a los temas generales de iglesia, de la agenda de iglesia, pues no los va a llevar a ningún lado. A lo mejor esos temas separados pueden ser coyunturales, pueden ser por la situación, por la región, por alguna otra circunstancia, pero por algo son obispos, es decir, porque también se alinean a los temas de iglesia. Ahora, aquí voy a decir una cosa. ¿Qué tanto los políticos mexicanos están utilizando a la iglesia como una estrategia electoral? Bueno, eso es obvio. Y ha sucedido muchísimos años. Digo, no al revés, ¿eh? Hay un uso político de lo religioso y un uso religioso de lo político, las dos. O sea, hay vasos comunicantes. Ahora, en el caso de México, en estos momentos, la presencia de los precandidatos y de muchos candidatos en las actividades religiosas está bajo un supuesto, que eso les va a acarrear votos. Es un gran supuesto. Que las encuestas están marcando que no necesariamente. Las mentiras también son pecado, ¿no? Claro, por supuesto. Y ellos no lo saben. Por supuesto. Y entonces, ese es el gran supuesto, pero quizás se está mostrando más la debilidad de las instituciones públicas. Claro. Muestra más la debilidad de las instituciones públicas que quieren recargar sobre la iglesia, claro, ¿no? que los obispos les puedan dar votos, o el Papa. Me parece que ahí hay una lectura que lo creen mecánica, que no lo es tanto. Es decir, las encuestas de hace 20 años muestran que en México los católicos seguimos mucho a los obispos, pero cuando se trata de materias políticas y sociales, a menudo eso baja menos del 50%, incluso diciendo, y por favor no se metan acá. Claro. Eso es diferente. Es un error pensar que salir en la foto con algún obispo les va a dar votos, porque pero nadie se los ha dicho, ni los obispos ni los obispos se le dicen a los padres, ni los obispos nos marcan línea, y como yo decía en alguna homilía, ni nosotros les damos línea, porque si nosotros quisiéramos darle línea, los primeros, porque son inteligentes, en rechazarnos serían ustedes mismos. Entonces es un asunto inútil. Lo que sí creo es que no salir en la foto sí les quita votos. Es decir, si en la misa estuvieron presentes los 4 candidatos que conocemos actualmente, bueno, a lo mejor no era por obtener votos, pero sí por no perderlos. O sea, las personas sí hubieran notado, faltó X candidato. Entonces ahí sí hubiera sido, no para obtener más votos o menos votos, sino para quitarles votos. Padre, ¿cuál fue entonces la actitud del Papa ante ese hecho? Al verse rodeado, que quizás a él le hubiera gustado mejor estar rodeado de más gente de la iglesia que de la política. Bueno, se rodeó de todo, o sea, también los del protocolo tienen cuidado de que haya representatividad. Ahí en el aeropuerto, cosa que antes no sucedía tanto, les dieron un gran espacio a los indígenas, como medida política, diplomática, pastoral, como hubiera sido, ¿no? De hecho, a mí me movieron de un lugar y aquí están los indígenas, bueno, me llevaron a otro lugar más adelante, pero cuidaron mucho esos lugares. Y al Papa, la verdad, o sea, sin que se sientan los políticos, pues le da lo mismo, o sea, él convive cotidianamente con muchas personas y más con los que son candidatos. O sea, si hubieran estado o no hubieran estado para el Papa, pues no dice nada. Las ausencias de algunos personajes que son de la vida religiosa o muy poderosos de la vida religiosa o que no estuvieran tan evidentes como algunos cardenales que sí han sido protagonistas,
digo, no que no estuvieran, sino que no estuvieran en las primeras filas, ¿esto marca algún tipo de agenda diferente del Papa? Bueno, no los marginaron, ¿eh? Simple y sencillamente no era su territorio. Ok. Pero desde la recepción los cardenales siempre estuvieron en primera fila. Y en la cena con Bertone y con el presidente de la República fueron los que se sentaron en la mesa. O sea, siempre ocuparon las primeras filas. Que no hayan salido en la tele como salió Guadalupe Martín Rábago era porque no les correspondía, no era su territorio. Si hubiera ido a Colima, ¿cómo? Pues el obispo de Colima es el que hubiera estado ahí pegado. Es de acuerdo al territorio. Si hubiera venido a Guadalajara, pues el arzobispo de Guadalajara o al lugar donde hubiera ido. No es que los marginaron, simple y sencillamente no les tocaba su territorio. Mira, la nomenclatura vaticana es muy cuidadosa de los protocolos. Yo creo que si algo vimos bien cuidado fue el protocolo y la escenografía. No, muy bonita, ¿eh? Fue muy bien cuidada, fue perfecto, a tal grado que tú misma dices, mira, ¿no? El Papa no se metió en camisa de 11 varas, ¿no? No, digo, nada, podemos muy bien, decirlo que salió fue muy respetuoso en ese claro, tema, ¿no? Pero un mundo de gente que... Claro. Pero fíjate, en todos los aspectos. Lo que sí es importante resaltar es que si bien el Papa no tocó los temas escabrosos, su comitiva, y al final de cuentas él mismo, no los evitaron, ¿eh? Sabían a lo que venían. Lo vamos a ver en el periodo consiguiente en México. Y si tú ves por lo que aparece, quizás el discurso más atrevido que vimos fue el del arzobispo de León. Es decir, cuando habla frente al Papa, públicamente, el discurso que plantea las mayores interrogantes, un diagnóstico de la realidad más fuerte, es del mismo, es del arzobispo de León, que fue formado en la etapa del concilio y que de alguna manera tiene todavía esa mentalidad. Hay que decir que Benedicto XVI, siendo Ratzinger, fue asesor del concilio también. Lo que pasa es que él fue asesor, lo voy a decir de manera muy burda, pero con todos los matices, de la parte perdedora, ¿no? Digamos, pierde en el concilio, pero gana después en la conducción de la iglesia, ¿no? En el sentido de que en el concilio se marca la idea de que primero es el diagnóstico de la realidad y luego viene la iluminación bíblica y teológica. Y ahora, desde Juan Pablo II, le han dado la vuelta y ahora otra vez es primero contemplar y después ver la realidad. Son problemas de método, ¿no? Pero... es más tradicionalista quizás Ratzinger, por eso, ¿no? Bueno, si se le quiere decir tradicionalista, pero es otro método, pues, es otra manera. Sí, en ese sentido, si se le quiere llamar tradicionalista, sí, lo que pasa es que él viene con una formación académica y un sistema de pensamiento, no sé si llamarle rígido porque sería a lo mejor cruel el concepto, pero sí muy claro, muy establecido. Doctrinal, digamos, sí. Una cosa así. Entonces, así es él. Y como dicen, pues a Juan Pablo II se le veía, a Benedicto XVI se le oye. Se le lee más bien. Bueno, se le lee o se le oye. Hay mayor número de fieles en las audiencias de Benedicto XVI que de Juan Pablo II. Ahí vamos a hablar un poquito y me interesaría mucho de estas grandes ausencias de la Iglesia en algunos temas que el mismo pueblo le reclama quizás, ¿no?, al propio Papa. En un momento regresamos.